Hola, buenas noches a todos mis hermanos. Sean bienvenidos a este nuevo taller de lectura de un curso de milagros. Sean todos bienvenidos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro guía, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pedimos que estés presente, guiándonos en este encuentro santo entre hermanos, para recordar lo que es el amor y la paz. Vamos a dar un breve repaso acerca de lo que estuvimos compartiendo la sesión anterior. La sesión pasada estuvimos hablando acerca de las enseñanzas del ego y de Dios. Decíamos que la enseñanza de que el ego, hablábamos sobre la enseñanza de que el ego siempre busca autonomía separándose de Dios, mientras que el propósito de Dios es imposible de truncarlo, es decir, es el verdadero. Hablábamos también que cuando nos concentramos en los problemas en lugar de las soluciones, seguimos en el pensamiento del ego que fragmenta y separa, alejándonos de nuestra verdadera naturaleza. También explicábamos cómo el ego busca constantemente demostrar su realidad a través de las percepciones fragmentadas y la proyección de sus errores mentales. Decíamos que los testigos del ego son siempre convincentes para aquellos que comparten su sistema de pensamiento, mientras que los testigos del amor son aquellos que nos muestran la verdad del amor a través de experiencias que nos guían hacia la luz. Compartíamos también acerca de las enseñanzas sobre superar el ego y los pensamientos negativos. Recordemos que usábamos la metáfora del águila que vuela más alto en lugar de pelear con el cuervo. Decíamos que el águila no pelea con el cuervo, sino que se eleva más, y en esa elevación es donde el cuervo cae solo por falta de oxígeno. También compartíamos ahí algunas frases, muletas para usar en el día a día para salir de toros mentales. Y finalmente compartíamos sobre la importancia de elegir la paz y la tranquilidad, enfatizando pues que lo que experimentamos es producto de nuestros pensamientos y que podemos elegir vivir en paz. No sé si alguien tiene alguna duda hasta este momento, o duda respecto a lo que hemos compartido o a lo del día a día. Era como una semiduda. Por ejemplo, en todo el repaso vamos a la idea central. Ya ves que voy en el segundo repaso. La idea es que esa idea quede bien remarcada, pues. Sí. Esa es la finalidad, pues, o sea, conjugarla con las demás ideas. Es solo lo que pienso con Dios. Sí. Esa frase es muy importante. La frase "mi mente alberga solo lo que pienso con Dios" es una frase muy importante que vamos a estar utilizando en nuestro día a día, ¿no? No solamente para el ejercicio, para el repaso, sino que para que quede impregnada en nuestra mente y que la estemos haciendo en el día a día. Es una elección. Mi mente alberga solo lo que piensa con Dios. Es una elección de entregar nuestros pensamientos a lo verdadero, ¿no? Entonces lo estamos haciendo constantemente para que se impregne bien en nuestra mente. Y sí, la vamos a estar utilizando los 10 días para los ejercicios largos, y la podemos usar durante el día también para que nuestra mente se quiete. Esa frase la podemos usar en cualquier momento que estemos atorados,
En cualquier momento que vengan a nuestra mente pensamientos negativos, conflictivos o situaciones adversas, podemos decir, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Yo estoy afirmando que solamente le doy cabida a los pensamientos que son verdad, los pensamientos amorosos, y que mi mente no está para alojar pensamientos distorsionados. Sí. La vamos a utilizar los 10 días que son, los 10 o 20 días que son de repaso, sí. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la lectura. Vamos a leer lo que es la condición de la realidad. El mundo que percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno y todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Mas esto no puede ser cierto en un sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes o en el interín no estabas percibiendo en absoluto. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? Es un recordatorio que lo que vemos no es lo real. Que no nos dejemos enganchar que lo que vemos es lo real, ¿no? Que más allá de este mundo hay algo que nos está esperando, que es lo eterno, que es lo que Dios creó realmente y no lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos físicos. Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios alguna vez haya tenido es eterno. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de este. Siguen siendo percepciones porque él todavía cree estar separado, mas son eternos porque son amorosos. Y al ser amorosos son semejantes al Padre, por lo tanto no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que se requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más. Pues si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero sin hacer una clara distinción entre ellos. Entonces los pensamientos amorosos que nosotros tenemos es lo único real. Es lo único que está en conjunción con la voluntad de Dios. Es lo único que podemos percibir que es real y que es eterno. Los pensamientos basados en el ego o en el miedo, pues no son reales, son perecederos. Tenemos que aprender a diferenciar unos de otros. El ego tal vez vea algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Esa es la razón de que sus percepciones sean tan variables. No rechaza la bondad por completo, pues eso sería inaceptable para ti, pero siempre añade a lo real algo que no es real, confundiendo así la ilusión con la realidad, pues las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas. Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierto. Para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de como crea tu padre, creyendo que lo que hiciste podía ser distinto de él. No obstante, todo lo que es verdad es como él. Percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real, porque te capacitará para comprenderlo.
Este es un recordatorio de que nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso. Los pensamientos que son reales y los pensamientos que son basados en el ego. Y tenemos que apostarle al 100% a los pensamientos verdaderos y dejar de lado lo falso para poder nosotros encontrar la paz que estamos buscando. No podemos creer en los dos sistemas de pensamiento al mismo tiempo. Y también nos habla este párrafo de que el ego también se vale a veces de los pensamientos verdaderos para distorsionar. A veces se vale de los verdaderos pensamientos, puesto que si no, pues nosotros no íbamos a creer en su sistema de pensamiento al 100%. Entonces a veces se vale de la verdad, se vale del amor, pero lo transforma de manera que también podamos sufrir. Lo transforma en ilusiones para que nosotros no alcancemos a ver la verdad completa. Percibir la verdad, la bondad, no es conocimiento. Mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Y esta es la condición del conocimiento. Sin esta conciencia no habrás satisfecho sus condiciones y hasta que no lo hagas, no sabrás que ya dispones de él. Has concebido muchas ideas que has interpuesto entre tu creador y tú. Y estas creencias constituyen el mundo que percibes. La verdad no está ausente aquí, pero está velada. No sabes cuál es la diferencia entre lo que has fabricado y lo que Dios creó. Y de este modo, no sabes cuál es la diferencia entre lo que has fabricado y lo que has creado. Creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que se le conozca. De todo lo que has fabricado, el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti. Y la salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Entonces no es que la verdad no esté. Lo que sucede es que traemos un antifaz, traemos una venda en los ojos que no nos permite ver la verdad, no nos permite conocer la verdad. Entonces, mientras sigamos dándole poder a lo que no es real, pues vamos a seguir trayendo la venda puesta en nuestros ojos. ¿Podemos conocer a Dios? Sí, porque la voluntad de Dios es que se le conozca. Nosotros somos una parte de Dios y Él lo que más quiere es compartir el amor con su Hijo, que somos nosotros. Pero si nosotros traemos el escudo, traemos la venda, no vamos a dejarnos abrigar por Él. Por eso la importancia de aprender a diferenciar entre lo que sí es real y lo que es fantasía. Y eso es lo que estamos aprendiendo mediante el curso de milagros. ¿Alguna duda que tengamos hasta este momento? Vamos a pasar al subtema, el problema y la respuesta. Este curso es muy simple. Quizá piensas que no necesitas que un curso que en última instancia enseña que solo la realidad es verdad. Pero, ¿crees realmente esto? Cuando percibas el mundo real, reconocerás que no lo creías. Mas la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que en un instante en el que al darte cuenta de que solo eso es verdad. Y luego todo lo que inventaste pasará al olvido
lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejará de ver incluso el mundo real. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transferencia de toda percepción a conocimiento. Muchos hemos escuchado de que el mundo se va a acabar, que el mundo va a explotar, que el mundo va a quedar en llamas, que el mundo se va a inundar, que el mundo va a pasar por muchas cosas, ¿no? Un curso de milagros nos comparte que eso no es la realidad. El mundo es una proyección de la mente y el mundo no puede terminar así, de esa manera. Un curso de milagros nos lleva al recuerdo de que el mundo que nosotros percibimos basado en el ego, cuando nos entreguemos a la palabra de Dios, vamos a pasar a contemplar un mundo diferente, que es el mundo real, el mundo donde solo existe la hermandad, la buena voluntad, donde existe el compañerismo, donde existe la bondad. Entonces, eso es lo que va a pasar cuando nosotros aprendamos a ver, a cambiar de percepción. Vamos a dejar de percibir el mundo que no es real, el mundo que está basado en el ego, y vamos a pasar a la siguiente fase, que es contemplar el mundo real, que va a ser es el mundo basado en el amor, que es lo que nosotros creamos realmente. El ego es como, haz de cuenta, como si hubiéramos nosotros creado como cuando íbamos a la primaria, que hubiéramos creado un planeta, ¿no? De esos que hacíamos de unicel. Creamos un planeta, ¿no? Pero ese planeta de repente pues le cayó una pintura negra ahí, un tinte negro. Esto vendría siendo como el ego, ¿no? Está la creación, luego empezamos nosotros con el sistema de pensamiento de separación basado en el ego. Entonces nosotros lo que estamos haciendo mediante el curso de milagros es limpiar nuestra mente para percibir ese mundo de otra manera. Cuando pase eso, nosotros vamos a empezar a percibir el mundo basado en el amor. Después de eso, el mundo no es que vaya a terminarse, es que nuestra mente se va a ir adentrando en lo que es nuestra verdadera naturaleza, que es la luz del amor, que es el cielo. Entonces vamos a pasar de lo que es el mundo basado en el ego al mundo basado en el amor, que en las religiones pues le llaman el paraíso, y posteriormente vamos a pasar a nuestra verdadera naturaleza sin formas, que es el cielo, que es la pura luz, el puro amor, donde no hay formas, ¿no? Entonces son estados donde vamos a ir escalando, por así decirlo, ¿no? Vamos a pasar de la percepción, lo que yo veo y que interpreto, al conocimiento, que es donde ya solamente se es, donde solamente existe el ser. La Biblia dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben, por lo tanto preguntan cuál es su significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti. Y si lo permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a Él. ¿A qué se refiere esto? Mientras nosotros creamos que nosotros sabemos, que nosotros controlamos, que nosotros queremos hacer las cosas por nuestra cuenta,
vamos a seguir inmersos en el mismo rulo de fantasías y no vamos a ser feliz, no vamos a tener paz. Vamos a tener logros que nos van a que nos van a hacer sentir superior, sí, pero por dentro vamos a seguir sintiendo ese vacío porque no nos estamos acercando a nuestra verdadera identidad. Entonces, cuando yo le pido al Espíritu Santo que sea Él quien me lleve de su mano a la realidad, que me lleve Él a la paz que estoy buscando, al amor, a la tranquilidad, Él me va a ayudar a reinterpretar todo lo que yo he creído que realmente era el mundo y lo que realmente yo pensaba que era mi función en el mundo. No es que ya no hagas nada, es que ahora haces las cosas acompañadas del Espíritu Santo y lo haces con un propósito, pero con un propósito de sanación. Ya no es hacer las cosas para sentirme orgulloso o para que alguien se sienta orgulloso de mí, sino hacer las cosas basadas en la extensión del amor, en compartir la presencia divina que somos. Entonces, dice aquí que la Biblia nos pide que seamos como niños. ¿Y cómo son los niños? Inocentes. Eso es lo que nos pide Jesús, que nosotros volvamos a hacer, que volvamos a la inocencia, que es donde podemos encontrar realmente la tranquilidad que estamos buscando. ¿Por qué? Cuando alguien está en el estado de inocencia, a uno no le lastima lo que la gente pide, que la gente haga. Tiene otra interpretación del mundo. Cuando uno es inocente tiene otra interpretación del mundo muy diferente a cuando uno está en el sistema de pensamiento del ego. Son cosas totalmente diferentes. Cuando uno está en inocencia, uno no busca, sino que las cosas le llegan solitas, ¿no? Solitas llegan las respuestas. Y sobre todo cuando uno es inocente, uno se deja enseñar. Eso es lo principal. Cuando uno mantiene su mente en la inocencia, uno se deja guiar, se deja enseñar, pregunta el porqué de las cosas. Si ustedes van a un kinder, van a una primaria, los niños siempre te van a preguntar el porqué de las cosas. Entonces esto es lo que nos pide el Espíritu Santo, que nosotros volvamos a la inocencia y que le pidamos a Él que nos dirija, que nos enseñe, que no queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Y cuando nosotros hagamos eso, el sistema de pensamiento del ego va cayendo y se va elevando el pensamiento del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos esto, es como el vuelo del águila que dijimos. Mientras nosotros no nos mantengamos queriendo nosotros ser los que dirigimos, nos estamos dejando picotear por el cuervo. Cuando nosotros nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo, que le pedimos a Él que nos reinterprete las cosas que nos están pasando en el día a día, que nos enseñe a ver las cosas de otra manera, que me enseñe el verdadero perdón, que me dirija a perdonar, que Él dirija mi vida, hacerme a un lado literal y dejar que Él me dirija, entregar el control de mi vida. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos volando más alto, elevamos nuestro vuelo, y ahí es cuando el cuervo solito va cayendo, porque va perdiendo oxígeno y va perdiendo poder. Va a llegar un punto en que solito se va a ir para abajo el ego, y nosotros nos vamos a mantener en nuestro vuelo estable. No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes, ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo. No es que estés desencaminado, es que no has aceptado ninguna guía. Tu mayor necesidad es aprender a percibir,
pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Las percepciones son algo que se aprende y ya dispones de un maestro. Mas para estar dispuesto a aprender de él, tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta. Pues tú que no te enseñaste a ti mismo, bien, no deberías ser tu propio maestro. En otras palabras, lo que nos está pidiendo es que tengamos la humildad de reconocer que nosotros no sabemos dirigir nuestra vida, que necesitamos cambiar de maestro y entregarnos a aquel que nuestro Padre dispuso para que nos guíe. Solamente es tener la humildad de reconocer que yo no he sabido llevar las cosas de manera adecuada, pero también reconocer que no estoy en cero, que tengo un guía que está dispuesto a enseñarme, que está dispuesto a reinterpretar todo lo que hemos hecho y darle la volteleta para que nosotros podamos reinterpretar las cosas y entregarnos al amor. Entonces, este camino es de humildad y de reconocimiento. Entre más uno quiera seguir dirigiendo su vida solo, más trancazos nos vamos a dar. Cuando nosotros aprendamos y nos cansemos de sentir golpes de la vida, ahí es cuando nosotros nos podemos decir: Espíritu Santo, guíame. O sea, yo no quiero seguir ese camino que he vivido. No me está aportando nada más que inestabilidad emocional, sufrimiento, dolor, pérdidas. Y yo no quiero seguir ese camino. Te entrego mi vida para que tú la dirijas. Y es hacer eso todos los días y a cada hora para que Él nos esté dirigiendo por la verdad del amor. Él va a reinterpretar, Él nos va a guiar de la manera que Él mejor considere, para que nosotros vayamos reinterpretando todo lo que está sucediendo y nos vayamos entregando a la verdad. Solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad. Dios, no obstante, no te negará la respuesta que Él dio. Pide, pues, lo que es tuyo, lo cual no es obra tuya, y no te defiendas contra la verdad. Tú ocasionaste el problema que Dios ha resuelto. Por lo tanto, hazte únicamente esta simple pregunta: ¿deseo el problema o la solución? Decídete por la solución y la tendrás, pues la verás como es y que ya dispones de ella. Entonces esto no se trata de tener la razón. Este camino no se trata de tener la razón. Este camino se trata de elegir la paz. Y al elegir la paz, yo estoy eligiendo la solución. ¿Deseo el problema o deseo la solución? Creo que la pregunta pues es muy clara, ¿no? ¿Queremos tener la solución a lo que estamos viviendo o deseamos seguir en el problema? Tenemos que tomar una decisión, y en base a eso es el guía que vamos nosotros a entregarnos. Dijimos que tenemos dos guías, un guía para cada sistema de pensamiento. El sistema de pensamiento del miedo pues es el ego, y el sistema de pensamiento del amor, el Espíritu Santo. Entonces, ¿queremos el problema o la solución? La respuesta que tomemos es el guía que vamos a escoger. Y esto se trata muchas veces de: ¿quiero tener la razón o quiero tener paz? ¿Qué prefiero? ¿Tener razón o tener paz? La razón siempre nos va a llevar a seguir viviendo lo mismo, porque nosotros razonamos en base al sistema de pensamiento que hemos fabricado en base al ego. El razonamiento viene de lo que el mundo nos ofrece, y el mundo está basado en el sistema de pensamiento del ego.
Elegir la paz es elegir algo que está más allá del mundo. Es elegir la enseñanza del Espíritu Santo, algo que no está en el mundo. Puede estar en el mundo, pero no es del mundo. Entonces, al nosotros escoger la paz, estamos decidiendo ser enseñados, ser guiados, ya que se nos dirige hacia la verdad y hacia el amor. Entonces, cuando estemos ante una situación, preguntémonos, ¿quiero tener razón o quiero tener paz? Así tú sepas que la otra persona hizo algo, tú tienes que preguntarte, ¿quiero tener razón o quiero tener paz? Y el Espíritu Santo te va a conducir a ver las cosas de otra manera. Y al ver las cosas de otra manera te vas a dar cuenta de que siempre lo que estaba sucediendo afuera era una proyección que nosotros estábamos haciendo. Siempre. Pero esa respuesta le va a llegar a uno cuando escoja la paz. Es cuando le va a llegar la respuesta de, pues estabas mal, pero no pasa nada. Y elegiste la paz, y al elegir la paz elegiste el camino del perdón. Y automáticamente todo lo demás queda disuelto. Elegir la paz es perdonar. Elegir el camino de la paz es reconocer que tu hermano nunca te ha hecho nada. Todo ha sido error de pensamiento, error de la mente de creerse separada. Entonces simplemente cuando estemos en una situación difícil, hay que preguntarnos, ¿deseo el problema o la solución? ¿Quiero tener razón o quiero tener paz? Y la paz siempre nos va a llevar a encontrar la respuesta verdadera. Al principio es complicado, así como decir, oye, pero ¿cómo le voy a dar la razón? ¿Cómo le voy a dar el gane a lo que estoy viendo que no es lo real? Pero una vez que uno se entrega a la paz, cuando uno se entrega al camino del Espíritu Santo, más adelante se da cuenta uno que uno era el que tenía los pensamientos equivocados y que uno mismo es el que estaba proyectando las situaciones que estaban pasando en el exterior. Pero eso ya no tiene poder porque ya elegimos la paz. Entonces el sistema de pensamiento del Espíritu Santo es algo muy diferente a lo que el mundo nos enseña, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Es algo radicalmente diferente a lo que se nos ha enseñado en el día a día. Es un perdón diferente, es un ver las cosas de otra manera. O sea, es algo completamente opuesto al sistema que nosotros hemos estado impuestos durante toda nuestra estancia aquí. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico para poderse entender y aplicar. Mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Nada podría ser más específico que el que le digan a uno que si pide recibirá. El Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico, mientras creas que los problemas son específicos. Su respuesta es a la vez una y muchas, mientras sigas creyendo que lo que es uno es muchos. Puede que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees que puede exigirte, mas es únicamente pidiendo, como aprenderás, de lo que procede de Dios no te exige nada en absoluto. Dios solo da, nunca quita. Cuando te niegues a pedir,
es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de a compartir. Entonces no es que el curso no sirva, no es que el curso no funcione. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a recibir. El curso es práctico y las situaciones que se ponen en el día a día son para que nosotros podamos experimentar lo que estamos aprendiendo en el curso. Cuando nosotros nos entregamos al Espíritu Santo, este pone las situaciones que nosotros necesitamos sanar. Entonces, si nosotros no le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre lo que hay detrás de esa situación o para qué se me está presentando esta situación, Él no nos puede dar respuesta. Tiene que salir de nosotros el querer recibir. Él no nos puede, Él va a respetar siempre nuestra libre albedrío. Aun aunque nosotros estemos haciendo el curso, eso no es suficiente para que Él nos dirija. Nosotros tenemos que tener la humildad de preguntar el para qué de las cosas. Espíritu Santo, muéstrame esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no estoy avanzando? ¿Por qué no estoy haciendo esto? ¿Para qué me está pasando esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que ver que no he visto? Para poder salir de este toro mental en el que estoy. Entonces todo es libre albedrío. Si no pedimos, no se nos va a dar. Tenemos que pedir para poder recibir. Si no pedimos, no obtenemos. Y tenemos la falsa creencia de que pedir es quitar. Dentro de nuestra mente inconsciente, por eso nos negamos a pedir. Por un sentimiento de culpa que traemos en nuestra mente interna, de creer en la creencia de que Dios no nos va a aportar. Pero por el hecho de habernos separado de Él. Pero eso no es más que una irrealidad, no es más que un sueño. Nosotros no podemos separarnos de Dios, y Dios lo que quiere es brindarnos siempre su amor y su paz. Entonces, todo se basa en lo que pidamos. Por eso Jesús decía, pide y se te dará. Pero si no pides, no te va a dar nada. ¿Por qué? Porque tú no te estás abriendo a recibir. Tenemos que pedir para recibir. ¿Sale? Esa es la premisa. El Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo, sin pedirte nada a cambio. Pues lo que es tuyo es todo lo que existe y lo compartes con Dios. Esa es su realidad. ¿Podría el Espíritu Santo, que solo dispone de restituir, ser capaz de malinterpretar la pregunta que necesitas hacer para comprender su respuesta? Has oído la respuesta, pero has malentendido la pregunta. ¿Crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que se te prive de algo? Entonces, muchas veces nosotros preguntamos cosas que no son reales. Queremos saber cosas que no son reales y nos enojamos porque no tenemos la respuesta. Entonces, a veces recibimos la respuesta, las respuestas siempre están ahí, pero nosotros hacemos mal las preguntas. Entonces, pedirle consejos al Espíritu Santo es tener la humildad de aprender a escuchar. Y nunca nos va a decir que tenemos que hacer sacrificios o privarnos de algo. Esas son las ilusiones
basadas en el ego. Por eso a veces nosotros no le pedimos el consejo al Espíritu Santo y queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Creemos que se nos va a privar de algo. ¿Por qué? Si yo le digo, a ver, muéstrame el camino de la paz, y me llega una respuesta que yo deje de hacer algo, yo voy a decir, no, pues tengo que hacer un sacrificio. Tengo que hacer un sacrificio al dejar lo que me está pidiendo que deje de hacer. Entonces, el Espíritu Santo nunca te va a pedir que sacrifiques nada, pero sí te va a pedir que reinterpretes las cosas, que aprendas a ver las cosas de otra manera. No que dejes de hacer las cosas, que aprendas a hacer las cosas desde otra visión, de otra manera. Criatura de Dios, no entiendes a tu Padre. Crees en un mundo que arrebata porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres. Y esa percepción te ha costado perder de vista el mundo real. Tienes miedo del mundo tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo como solo con que lo pidas. No te lo sigas negando, pues únicamente puede liberarte. Nada que proceda de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser. Bienaventurado tú que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo, pues sólo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo. Entonces, el mundo no nos va a arrebatar nada. Creemos nosotros que arrebatando es como obtenemos, pero eso no es verdad en la enseñanza del Espíritu Santo. Y por eso nosotros no nos adentramos al mundo del amor. Creemos que tenemos que algo se nos va a ser arrebatado, mas esto no es así. Cuando nosotros nos entregamos a la enseñanza y que aprendemos a ver las cosas de otra manera, a veces las cosas que antes tenían sentido para nosotros dejan de tenerlo. Y después digo, ¿y para qué hago esto si no me aporta nada? Entonces ya no es sacrificio. Yo dejo las cosas porque pues no le encuentro sentido seguirlo haciendo. Cuando ya las cosas, cuando aprendo la lección que me está enseñando cada cosa, dejan de tener sentido. Entonces cuando uno suelta, pero suelta desde el amor, no desde la duda, no desde el temor, no desde el ego, desde el miedo, sino desde el amor de decir, esto ya no me sirve, sigo mi camino al siguiente escalón. Pero el Espíritu Santo no te va a pedir que dejes absolutamente nada. Sí te va a pedir que reinterpretes las cosas y aprendas a verlas de otra manera. Por ejemplo, si a mí me gusta tomar alcohol, yo se lo puedo entregar al Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Me siento culpable de tomar alcohol. Al día siguiente tengo una resaca y me siento mal, me siento culpable de haber tomado tanto, me siento culpable de esto y esto otro. Entonces yo se lo entrego al Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñame a ver esto de otra manera. Te entrego esto y enséñamelo a verlo de otra manera. Él no te va a decir no tomes, jamás. Pero Él te va a enseñar a ver las cosas de otra manera. Él te va a enseñar que el alcohol no tiene un poder sobre ti, que el poder siempre lo tienes tú, que el poder siempre está en la mente, y que los síntomas físicos que sientes al día siguiente son producto de las creencias que cada uno tiene. Que no necesitas tomar arrebatado para sentirte pleno, sino hacer las cosas desde la tranquilidad, desde la paz, desde el gozo, hacerlo pero con presencia y con una finalidad.
Entonces las cosas cambian, la percepción cambia y uno ya no hace las cosas desde el impulso, sino las hace desde la presencia, desde la tranquilidad, desde la paz. Y muchas cosas que no percibía antes las empiezo a percibir. Empiezo a percibir esto, en mi alrededor esto otro, que antes no me daba cuenta. Entonces, yo solito, pues voy tomando mejores decisiones. Que el Espíritu Santo jamás nos va a decir que dejemos nada, ¿no? Como dijimos, a lo contrario, nos va a enseñar que nada tiene el poder sobre nosotros, que nada externo tiene un poder sobre nosotros. Esa es la enseñanza principal del Espíritu Santo con nosotros. Aprender que nada externo nos puede modificar, nada externo nos puede alterar, ni siquiera el alcohol, ni las drogas, ni nada. Que todo es producto de nuestra mente y de nuestra fortaleza mental. Entonces todo es reinterpretación. Hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí. ¿Crees que yo te iba a engañar? El reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a quien quiera que la pida. Entonces, de nosotros está el Espíritu Santo, está el Espíritu que sí sabe dirigir, que sí sabe dar consejos, que sí sabe hacer las cosas de manera positiva. Pero tenemos que nosotros decidirnos a que Él nos dirija. El reino de los cielos ya está dentro de nosotros. Solamente tenemos que aprender a decidirnos por Él y a dejar a un lado lo que son las ilusiones. Pídele cualquier cosa al Hijo de Dios y su Padre te lo concederá. Pues Cristo no se engaña con respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. No te engañes entonces con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad. Pues al negar que su mente está dividida, sanarás la tuya. Acéptalo como su Padre lo acepta y cúrale en Cristo, pues Cristo es su curación, así como la tuya. Cristo es el Hijo de Dios que no está en modo alguno separado de su Padre y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su Padre, mediante el cual fue creado. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, ya que si lo haces, no podrás sino engañarte con respecto a ti mismo. Y al engañarte con respecto a ti mismo, te engañarás con respecto a tu Padre, para quien cualquier engaño es imposible. Entonces, cualquier cosa que nosotros le pidamos a Cristo, se nos va a dar. Todo lo que le pidamos a Jesús, que es esa parte de la mente sana, esa parte que ya sanó a la mente, se nos va a dar sin ningún problema. Pero tenemos que aprender a pedir. Y también tenemos que aprender a que nosotros vamos a recibir en la medida que aprendamos a ver la inocencia en nuestros hermanos. Porque mientras nosotros sigamos viendo personas que no son sanas, mientras sigamos proyectando en ellos terror, por así decirlo, vamos a seguir nosotros inmersos en el mismo rulo. Tenemos que aprender a ver la inocencia en nuestros hermanos y confiar en ellos
puesto que ellos son los que nos van a llevar al cielo. Hemos leído anteriormente que al cielo nadie va solo. Al cielo llegamos acompañados, y llegamos acompañados de nuestros hermanos en los cuales nosotros proyectamos. Tenemos que aprender a verlos de otra manera, desde la inocencia, desde la tranquilidad, y de esa manera nosotros automáticamente vamos a dar el salto al cielo. Pero el curso nos pide que no dejemos ni un hermano afuera, puesto que si uno dejamos fuera, no vamos a poder brincar a ese nivel. En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos, y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda, la ayuda de Dios va contigo a todas partes. A medida que muestras tu buena voluntad de aceptar esa ayuda, la ofrecerás porque la desearás. Nada estará fuera del alcance de tu poder sanador, porque nada que pidas te será negado. ¿Qué problema puede haber que no desaparezca ante la presencia de la respuesta de Dios? Pide entonces conocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él, y en su belleza verás reflejada la tuya. Justamente es lo que estábamos hablando de él ahorita, que tenemos que aprender a ver la inocencia en las personas para ver nuestra propia inocencia. ¿Por qué? Porque los demás son nuestros espejos. A medida que nosotros veamos la inocencia en él, vamos a ir reconociendo la inocencia en nosotros. Si nosotros no aceptamos la inocencia en él, no vamos a aceptar la inocencia de nosotros. Hay que recordar que las leyes de Dios dicen que lo que das es lo que recibes. Entonces, por eso la importancia del entendimiento de esto, de dar y recibir. Y cuando miras a las personas con los ojos de inocencia, te estás sanando tú y lo estás liberando a él. Lo estás liberando a él porque él fungía un papel como una obra de teatro para enseñarte lo que tú tenías que sanar. Al momento que tú lo ves de la manera correcta, tú lo liberas a él puede descansar y puede seguir su camino, y a la vez tú reconoces la inocencia en ti y tú puedes caminar en paz y en tranquilidad, reconociendo esa pureza del ser. Entonces es un regalo para los dos, es un regalo para ambos. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues simplemente cuando estés ante una persona, di: mi inocencia y la tuya son la misma. Tú y yo somos un solo ser, solo veo inocencia. De esa manera se bajan nuestras defensas y nosotros podemos ver a las personas con otros ojos, con la visión de Cristo. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya, y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Compartís el mundo real de la misma manera que compartís el cielo, y la curación de tu hermano es tu curación. Amarte a ti mismo es curarte a ti mismo, y no puedes percibir una parte de ti como enferma y lograr tu objetivo. Hermano mío, sanamos juntos según vivimos juntos y amamos juntos. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues Él es uno consigo mismo y uno con su Padre. Ama a aquel que es el bien amado de su Padre, y te darás cuenta del amor que tu Padre te profesa a ti. Como hemos dicho, nosotros solamente podemos reconocer el amor aquí en la tierra a través de nuestros hermanos, que fueron creados igual de santos que nosotros. Para nosotros poder hacer el proceso correctamente, de la manera más eficiente, tenemos que ver a las personas como si fueran una parte de nosotros, pues realmente así es. Somos parte de un mismo ser. Entonces, para que yo me pueda sanar
tengo que ver como si las personas que están a mi lado fueran extensiones mías, como si fueran un brazo de mí, de mi ser. Y yo les estoy ofreciendo la curación a ellos, pero al ofrecérselo a ellos, me la estoy ofreciendo a mí mismo. Lo que das, recibes. Los demás solamente están para enseñarte lo que tú tienes que aprender. Y a través de los demás, o proyectas o extiendes, que dijimos que son dos cosas completamente contrarias, que ahorita las vamos a repasar. Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues sería el Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto a él. Sana en Cristo y no te sientas ofendido por él, pues en él la ofensa no tiene cabida. Si lo que percibes te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios, a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie si no es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y extiéndelo a todos los que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios con respecto al cual Él nos engaña. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones espantosos y se aterran. Mas si preguntan a alguien en quien confían cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad, su miedo desaparece junto con ellas. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba que era un fantasma es en realidad una cortina, el monstruo, una sombra, y el dragón, un sueño, deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio temor. Y esto no es yo creo que no es tan difícil de entender, ¿no? Todos estamos viviendo en el miedo. Y todos fuimos niños. Y a todos nos daban miedo cosas. Pero cuando nosotros le preguntábamos a nuestros papás, por así decirlo, o a alguna persona que estuviera cerca de nosotros, sobre algo que soñamos, por ejemplo, que tuvimos una pesadilla, él nos va a decir, lo que soñaste no era real, era un sueño. De la misma manera tenemos que hacerlo nosotros ahorita, en esta etapa de la vida. Tenemos que nosotros preguntarle al que sí sabe, que es el Espíritu Santo, para que nos muestre la realidad y que nos muestre que todo lo que estamos percibiendo como miedo no es más que una fantasía de nuestra mente. Es la misma. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo, pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti. Pregúntale al maestro de la realidad lo que ellos son y lo que eres tú, y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás por la paz. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden lo que ésta es. Es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta, mas cuando aprenden a percibir correctamente dejan de tener miedo. Y así cuando vuelvan a tener miedo preguntarán cuál es la verdad. No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya, lo que te asusta. No sabes lo que son, y así los percibes a ellos y a ti mismo como fantasmas, monstruos y dragones. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce y él te dirá lo que ellos son. Pues tú no lo sabes, y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. Pues es prácticamente lo que estamos compartiendo ahorita, ¿no? Tenemos que preguntarle al Espíritu Santo que nos dirija a Él realmente a entender cuál es la raíz de nuestros miedos. Siempre que nosotros tengamos miedo, entreguémonos y preguntémosle cuál es la verdad que yace detrás de eso.
Y Él siempre nos va a conducir a que no son más que ilusiones de nuestra mente, no son más que nuestros pensamientos, mas no, eso no es la realidad. Entonces siempre que tengamos miedo hay que entregarnos a que nos muestre qué es la realidad, y siempre nos va a llevar a la paz, y al entender que nada externo puede hacernos daño. Nada, absolutamente nada nos puede hacer daño más que nuestros propios pensamientos. ¿No intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta de que puedes lograrlo solo con pedirlo? Pues si Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti, y Él te enseñaría que al ser tu parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. Entonces todo es cuestión de dejarse enseñar. Ahí reside nuestra sanación. Hacernos a un lado, dejar que nos dirija. Cuando tengamos miedo, preguntarle también a que nos dirija hacia la verdad. Y Él siempre nos va a conducir con dulzura y con amor, y nunca con sacrificio ni con dolor. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario hasta el momento acerca de lo que hemos compartido. Dudas, comentarios, vivencias. Ya saben que todo es bienvenido y que estamos para compartir y no para juzgar. Hoy estoy sintiendo algo bien bonito, una corrección bien bonita. Si alguien tiene alguna duda o comentario, es bienvenido con mucho amor, ¿no? Bueno, entonces no hay dudas. Vamos a dar un breve repaso, algunos conceptos básicos de lo que hemos estado compartiendo durante el curso, ¿no? Hace días, tengo como unos 3 días más o menos, ¿no?, que me llegó cuál es la forma correcta de cómo entregarte en el día. Cómo entregarte cuando amanece en la mañana. Y créame que cuando uno lo hace, el día se siente muy diferente a como normalmente lo tenemos, ¿no? Ya tengo 3 días experimentándolo y se siente de una manera totalmente diferente a como uno lo hace normalmente, ¿no? ¿Qué es la frase que me llegó? Y esa frase me llegó solita en la mañana. Un día desperté en la mañana y esa frase me vino solito, ¿no? Este día está dedicado a las enseñanzas del Espíritu Santo. Él ya tiene establecido lo que tengo que aprender. Este día está dedicado a las enseñanzas del Espíritu Santo. Él ya tiene las enseñanzas que tengo que aprender. ¿Por qué es poderoso esta frase? Porque es una frase de ponerme en modo aprendiz. Desde que yo empiezo el día, yo ya estoy receptivo a ver el día de otra manera. Desde que empieza el día, yo estoy ya en modo activado, quiero ver las cosas de otra manera.
quiero aprender. Y el Espíritu Santo nos habla de que nuestra principal función aquí, ahorita en este momento, es aprender. Entonces, simplemente con que nosotros digamos, este día está dedicado a la enseñanza del Espíritu Santo, ya nosotros nos estamos haciendo un lado y dejar que Él nos dirija. No tenemos que pedirle nada más, absolutamente nada más, solamente entregarnos. Este día está dedicado a las enseñanzas del Espíritu Santo. Él ya tiene organizado lo que tengo que aprender. Tan, tan. Ya nos ponemos en modo aprendizaje. Otra de las enseñanzas que me da últimamente es que no estamos aquí para sostener el mundo, sino para dejar que el mundo nos muestre nuestra inocencia. Nosotros no estamos aquí para ninguna otra cosa más que para recordar nuestra inocencia. Esa es nuestra principal función. Esa es la enseñanza, volver a la inocencia. Realmente no es una enseñanza, es un recordatorio, ¿no? Recordar como Dios nos creó. Pero el curso no lo enseña como que tenemos que aprenderlo, puesto que lo hemos olvidado. A medida que vamos aprendiendo, vamos recordando. Y así es como se logra el conocimiento. Otra cosa importante es recordar que absolutamente todo, por mínimo que sea, lo que nos pasa, tiene un trasfondo. Absolutamente todo lo que nos sucede, los pensamientos que tenemos, todo tiene un trasfondo. Y tenemos que aprender cuál es el trasfondo de todo. Todas las situaciones que se nos presentan es para que nosotros resolvamos algo que traemos atorado en la mente. Las cosas no se presentan para que volvamos a vivir las mismas experiencias, para que repitamos patrones. Las cosas se presentan para que nos demos cuenta que las cosas nos están pasando, para ponerles atención y para soltar, para abrazar y soltar lo que tenemos que nosotros trabajar. Entonces todo lo que llega a nosotros es para atender algo, por mínimo que sea, o aunque otras personas nos lo estén mostrando, porque hay que recordar que el mundo es nuestro espejo. Si alguien me está mostrando algo es para que yo atienda algo que traigo y que libere. Muchas veces es para que yo trabaje mi paz y que yo elija la paz. Como dijimos anteriormente, lo principal siempre es elegir la paz, porque en la paz es donde van a llegar las respuestas. Si yo no elijo la paz, no va a llegar ninguna respuesta. La vez pasada compartíamos la frase esa que dijo Agustín más otras. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Todo lo que está pasando está dentro de mi mente. Elijo la paz. Entonces yo ya estoy escogiendo solo los pensamientos reales, entendiendo que todo lo que veo está en mi mente y que elijo la paz. Y cuando hacemos esto, las respuestas brotan de manera más sencilla. ¿Sale? Entonces todo lo que nos pasa es un llamado del Espíritu Santo a sanar una parte de nuestra mente que no le hemos puesto atención. Algo que tenemos que soltar, un patrón que tenemos que nosotros entregar y entender que no son más que ilusiones. Si no es amor, son ilusiones, son pensamientos en nuestra mente. Todo, absolutamente todo lo que nosotros vemos, hay que recordar que son pensamientos que están dentro de nuestra mente, que se manifiestan afuera
como vivencias físicas e imágenes físicas, pero todos son pensamientos que están dentro de la mente, que se expresan en el mundo físico. Ahora vamos a hacer un recordatorio de lo que es la proyección y lo que es la extensión. Y recordando que el mundo es una representación de la mente. La mente siempre es la causa. El mundo es el efecto. Entonces, causa, la mente, efecto, el mundo. Lo que yo veo afuera de mis ojos físicos. Nada de lo que está afuera afecta a lo de adentro. Ninguna situación que esté afuera puede afectar lo que está adentro. Es al revés. Lo que yo elijo en mi mente es lo que se proyecta en el mundo como una experiencia, como lo que está sucediendo afuera. Entonces todos son decisiones que vienen de adentro. El mundo no es más que un espejo de lo que yo estoy sosteniendo dentro de mi mente. El curso dice, si tengo miedo dentro, veré el miedo afuera. Si estoy en paz dentro, veré la paz afuera. Entonces no veo lo que realmente es, veo lo que yo estoy creyendo. Cuando yo veo conflicto afuera, no es más que mi propio conflicto interno pidiendo ser sanado. O sea, lo que estoy viendo allá afuera como un conflicto es mi mente pidiendo sanación. No quiere decir que seamos culpables por lo que vemos, pero sí significa que somos la causa y que tenemos el poder de corregirlo. Cuando algo me molesta de un hermano, o sea, de una persona, cuando siento rechazo, juicio o irritación, en realidad es una parte de mi mente mostrándose para pedir luz. Si yo estoy viendo algo en alguien que me molesta, que me irrita, que me hace salir de mis casillas, por así decirlo, tener un juicio, hacer un juicio, no es más que una parte de mi mente que está pidiendo luz. El problema no es la persona que está enfrente de mí. El problema es la percepción que yo tengo de las cosas, la manera en la cual yo estoy interpretando las cosas. Ahora, todo lo que no doy, no lo tengo. Y todo lo que yo doy, es porque yo lo tengo. Si yo no doy amor, es porque yo no he aceptado el amor dentro de mí. Si doy juicios, es porque yo lo estoy sosteniendo internamente. Si yo ofrezco perdón, es porque yo lo estoy recibiendo en mí. Como hemos dicho anteriormente, dar y recibir son en verdad lo mismo. Dar es recibir y recibir es dar. Son una sola cosa. Cuando yo estoy perdonando a alguien, yo me estoy recordando a mí mismo. El mundo como nosotros lo vemos es un sueño compartido. No es que no existe como negación, sino que no es la realidad de Dios. Es un sueño dentro de la mente única. Es decir, es un sueño colectivo. Lo que yo llamo mi hermano es en realidad la misma mente que yo, mostrándome aspectos que no he sanado o ya sanado según lo que necesité aprender. Entonces, lo que yo veo en una persona
Es mi propia mente que me está mostrando aspectos que ya sané o que no he sanado. Depende de lo que yo necesite aprender. Siempre estamos eligiendo entre dos maestros. Cada percepción viene ya sea del ego, y me va a hablar de separación, miedo o juicio. El Espíritu Santo me va a hablar de unión, paz y visión de Cristo. Cada vez que cambiamos de maestros, el mundo cambia con nosotros, porque el mundo es la representación del maestro que elegimos. Entonces, si yo escojo al maestro del ego, yo voy a ver un mundo que me hace sufrir, un mundo que no me hace feliz, un mundo que me ataca, un mundo que habla mal de mí, etcétera, etcétera. Si yo le entrego mi mente al Espíritu Santo, Él me va a mostrar un mundo de amor, donde yo voy a encontrar testigos de amor. La visión de Cristo es la única que sana, porque no ve pecados. Cuando nosotros elegimos la visión de Cristo, nosotros vemos a nuestros hermanos sin pecados. Lo que realmente estamos haciendo es liberar nuestra culpa, no la culpa de Él, estamos hablando de nuestra culpa, nuestros miedos, y aceptar la expiación para nosotros. Al yo ver con la visión de Cristo, que hemos dicho que no es ver con los ojos físicos, la visión de Cristo se refiere a ver bajo las enseñanzas del Espíritu Santo, elegir ver a la persona inocente, aunque los ojos físicos me estén mostrando lo contrario. Cuando yo hago eso, yo estoy liberando mi culpa, mis miedos y aceptando la expiación para mí. Yo estoy eligiendo ver las cosas de otra manera. Aunque los ojos físicos me estén mostrando una cosa, yo estoy eligiendo ver las cosas de otra manera. Lo que yo sano en Él, lo sano en mí. ¿Por qué? Porque solamente existe uno. Solamente existe una sola mente. Todo lo que nosotros no extendemos, lo proyectamos. La mente está haciendo siempre una de las dos. O está extendiendo lo que Dios hace, que es amor, paz e inocencia, o está proyectando lo que inventa el ego. No hay más. O estamos proyectando o estamos extendiendo. Estamos viendo amor a través de nuestros hermanos, unión y hermandad. Estamos eligiendo al Espíritu Santo y estamos extendiendo el amor. Siempre es nuestra mente, hay que recordar eso, siempre es nuestra mente. Estamos viendo el amor a través de las personas, es una extensión de nuestros pensamientos. Estamos viendo culpa, miedo, ataque en las personas, estamos proyectando. Pero siempre la causa es nuestra mente. El mundo es la pantalla a través del cual estamos viendo nuestros pensamientos. La experiencia que tengamos en el mundo nos muestra qué es lo que estamos eligiendo, si extender o proyectar. Entonces tenemos que el mundo es una pantalla. El mundo siempre es una pantalla de nuestros pensamientos. La elección es interna, dentro de nuestra mente. El protagonista siempre es uno mismo. Los hermanos, las personas que están alrededor, solamente son espejos. Y la sanación es reconocer que somos inocentes, que tanto yo como mi hermano es inocente.
dudas que tengamos acerca de esto, dudas, comentarios. Entonces siempre es proyección o extensión. Lo que está afuera siempre es un recordatorio de lo que está dentro. Estoy viendo amor y estoy viendo paz fuera de mí, es que voy caminando con el Espíritu Santo hacia el cielo, hacia el amor. Estoy viendo culpa, pecado, situaciones que no sean amorosas, estoy proyectando. Se me están presentando para que yo los sane, no para que yo me culpe por tener pensamientos que no estén en el amor, simplemente para que yo lo sane, para que yo lo atienda y decir, ¿sabes qué? Esto me está pidiendo amor. Hay que recordar que todo lo que está afuera y que no sea una situación amorosa es una petición de amor. Y es pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a ver las cosas de otra manera. Y la respuesta total es que todo no es más que producto de nuestros pensamientos. Que tenemos que aprender a ver las cosas de otra manera y de esa manera vamos a sanar. Y recordar que todo lo que ha sucedido no ha sucedido más que dentro de nuestra mente. Todo lo que yo he vivido que me ha llevado a sufrir no ha sido más que pensamientos que he tenido acompañados del ego. Pero tengo el poder de elegir de nuevo. Por ser hijos de Dios tenemos el poder de elegir de nuevo. Tengo el poder de elegir de nuevo y cuando yo elijo de nuevo, todo lo malo que yo había pensado, que yo había elegido, que yo había vivido, se desvanece junto con todas las consecuencias que traían para alterar mi día a día. Para eso está la oración que hemos compartido anteriormente, que mandamos en el grupo de WhatsApp. Una oración que mandamos que dijimos cuando estemos ante el estrés, que estemos ante una situación desfavorable, tenemos esta oración y esta oración nos va a sacar de cualquier apuro, de cualquier atrocidad que nuestra mente nos está diciendo en ese momento. Y es una oración de entrega de nuestros pensamientos, es entregarle nuestros pensamientos al Espíritu Santo para que Él deshaga todas las ilusiones que hay en nuestra mente y nos lleven a la paz. La hemos compartido por ahí en el grupo varias veces esa oración y la podemos volver a mandar con todo el amor del mundo. ¿Alguna duda? Sí, también. ¿Dudas, comentarios que tengamos? Sí, pues comparte Bueno. Te escucho, Agustín, te escuchamos, bro. Sí. Frase. Casi no se escucha, Agustín. A ver, pégate Ahí más se ahí al escucha. micrófono. Ahí se escucha ya clarito, fuerte y claro. Oye, digo, que comparta la oración y comparte la frase del Espíritu Santo, pues de cómo arrancar el día, ¿no? Ah, sí, con gusto. Ahí la mandamos al grupo. Sí, está interesante, ¿no? Sí. Siempre tenemos el poder de elegir. Y las cosas que se nos muestran son para que sanemos, no para que repitamos patrones. Es para, ¿sabes qué? Está esto, pero para que sane, para sanar, no para volver a lo mismo. Y les digo porque a mí últimamente se me han presentado muchísimas cosas de que digo, wow, no entendía esto. Se me presentaba y ahorita que me cae el 20, pues ahí estaba, ¿no? Eran patrones que traía y que no quería atender.
Y cuando uno se acepta a verlos, pues sana. Son muy sanadores. El hecho de entender eso, de que todo está para sanar. De que las cosas se nos presentan en el momento y a veces pensamos que son para volver a repetir dolor o algo, y no, eran para sanarlo, para soltar y para entregarse a algo más precioso, que es la paz. Siempre, siempre, siempre todo lo que está ahí es para sanar. El Espíritu Santo jamás nos va a poner en una situación que no podamos nosotros resolver. Y lo vamos a resolver cambiando nuestra manera de pensar. Ahorita les mando la oración, les mando también la captura esa de la oración también de la paz. Con muchísimo gusto, con muchísimo amor. ¿Alguna otra duda que tengamos, hermanos? Por ahí atorada. Sentí una corrección bien bonita, se lo comparto con mucho amor que sentí. Nos estábamos leyendo, sentí una vibra bien preciosa. Sentí como una descarga así bien preciosa. Hay que recordar que cuando sana uno, sanamos todos, ¿no? Porque todos somos parte de la misma mente. No somos seres separados, sana uno, sanamos todos. Por eso ese dicho que es mucho en espiritualidad. Sana uno, sanan todos, porque todos somos parte de la misma mente. Entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, pues vamos a dar por finalizar esta sesión. No sin antes agradecerles a todos por haber estado aquí, por la disposición de seguir adelante, por esa entrega, por ese entusiasmo de querer encontrar la paz, la felicidad para lo que realmente fuimos creados. Muchas felicidades y muchas gracias a todos por seguir en el camino. Al Espíritu Santo te damos las gracias por habernos acompañado, por habernos dirigido, por habernos guiado en este encuentro santo entre hermanos. Y pues muy buenas noches a todos. Les mando un abrazo con mucho amor, con mucho cariño. Muchas bendiciones. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Gracias, canal. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Gracias. ¿Y la Sara está dormida?